Bueno, ¿qué tal? Comparto con ustedes algunas reflexiones, algunos datos sobre la realidad de México y al tiempo les propongo algunos temas sobre los que pienso que valdría la pena pensar en su condición de hombres de la iglesia, de sacerdotes. Ah, Hablar de la realidad de México hoy en un país polarizado, en el marco de una comunicación ganada por la posverdad y las noticias falsas, es complicado, es difícil. Hoy día uno puede argumentar e incluso mostrar con evidencia sólida un dato sobre cualquier política pública y pues si no gusta a la otra parte es absolutamente negado a pesar de la contundencia del dato, incluso viniendo de fuentes oficiales. Eh, es producto pues de la idea de la posverdad y de una sociedad polarizada donde lo que cuenta más es que el hecho mismo, que es la ideología de la cual unos y otros adoptan o se afilian. En ese marco, cuatro, cinco, seis eh, datos que dan cuenta del actual desarrollo del actual gobierno y que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el conjunto del país. Una primera gran consideración es que, además de los puntos que anoto, hoy, ya desde hoy, toda la vida política del país y en otros muchos aspectos que trascienden incluso la vida política del país, está condicionada por el proceso electoral del 2024, que como ningún otro proceso electoral en la historia de México se adelantó. Tenemos más de un año ya en este proceso, aunque formalmente la campaña comienza en marzo de 2024, pues todo este proceso de las corcholatas y luego también en las fuerzas de la oposición con los precandidatos, etcétera. Bueno, tenemos ya claramente dos candidatas y hay otro candidato ahora del MC. Tenemos tres candidatos. En la elección más grande de la historia de México, en la que están en disputa 280,000 puestos de elección popular que compiten por 20,280 puestos de elección popular, de ellos 629 de corte federal y los otros 19,400, 500 de corte estatal. Los federales pues es la presidencia, es los senadores, son los diputados y a nivel federal pues están los 9 gobernadores, los más de casi 2,000 presidentes municipales, 31 congresos locales, que dan todos estos cargos. Y esto condiciona el conjunto de toda la discusión y de todo lo que ocurre hoy en el país. A nivel económico, digamos que este año de 2023 va a ser el mejor año para el gobierno. Habrá un crecimiento probablemente del 3.3, 3.4 del Producto Interno Bruto, el mejor en el sexenio. 2024 probablemente 2.2, 2.4, pero sumado todo el sexenio tendrá crecimiento cero. En 19 no creció, en 20 vino este bajón por la pandemia de 20%, y si se suma todo, apenas se llegará o a cero o un poco menos de cero y habremos pasado el sexenio sin crecimiento de la economía, estaremos en los mismos niveles que el 2018. Y ya uno sabe que si la economía no crece, pues impacta el empleo, se impacta las condiciones de pobreza. Si bien es cierto que Coneval identifica que de 2020 a 2022 hubo una reducción de la pobreza en torno al 5%,
no es muy lejano al resultado del 2018. Mejoró al interior de este gobierno, que cae brutalmente por la pandemia en 2020 y crecen los números de pobres, y en 2022 se reduce. La pobreza extrema no sufrió ninguna modificación, y estos datos tienen que ver con, por un lado, que hay muchas personas que viven en pobreza extrema, que no están recibiendo los programas sociales por el nivel de la estructura en la que se están. Esos programas no llegan, y los que pudieron salir de la pobreza tiene que ver con ingreso. Aumentó el ingreso, y probablemente es lo más notable en el actual gobierno, el aumento de los ingresos por las remesas y por los programas sociales. Pero en todo caso, no habrá crecimiento de la economía en el sexenio. Otro elemento a nivel social, pues como todos sabemos, pues los programas sociales han crecido, en particular el programa de adultos mayores, que es el programa que ya existía en gobiernos anteriores, pero con este gobierno creció en el número relativamente. No en una gran cantidad, porque ya estaban muchos de los adultos inscritos, pero sí se dobló el monto de lo que reciben los adultos mayores, y se hizo absolutamente universal. Cualquier gente, también las personas más ricas, reciben este apoyo porque es de corte universal. Pero como sabemos, si bien es cierto que ha habido un éxito en algunos programas sociales más que en otros no pudieron cumplirse lo que se había dicho, pues el propio estudio de Coneval, que recoge esta reducción de la pobreza en 5%, eh, eh, recoge también que si en 2018 20 millones de mexicanos no tenían acceso a la salud, a servicios de salud, en 2022 son ya 50 millones. Se multiplicó en 30 millones el número de mexicanos que no reciben acceso a servicios de salud, básicamente por la caída del programa Seguro Popular, que se intentó de suplir con el del INSABI, que fue un fracaso, y ahora se está tratando de construir uno a partir del Seguro Social, pero pues va muy lento, y no hubo ningún programa que sustituyera en los hechos, que se hubiera al programa del Seguro Popular, y están ahí. La realidad, esos son los datos, no es tema de filias o fobias, sino de datos, y ahí están esos datos. Tercer elemento particularmente grave, que a ustedes les debe de tocar vivirlo desde los espacios de donde ustedes ejercen su sacerdocio, es el tema de la violencia. Como sabemos, estamos en el sexenio más violento de la historia de México, unos 100 homicidios promedio al día, 336,000 o 38,000 homicidios al año. Al día de hoy se suman más de 170,000 los homicidios que han ocurrido en este gobierno, y al término del sexenio será probable que se lleguen a los 200,000, cosa nunca vista en la historia moderna de este país, que es uno de los más graves problemas, y que tiene que ver también con la estrategia de abrazos, no balazos, de no se use la fuerza pública porque la violencia genera más violencia. Y también junto con esto hay una expansión del crimen organizado que controla más territorios como nunca antes, y que influye hoy en el ámbito de la política también más que nunca. Hay especialistas que trabajan el tema, que consideran que por lo menos 8 o 10 de las gobernaturas últimas de Morena, el crimen organizado participó de manera notable en los resultados. Por otro lado, también está el tema particular de la educación y la cultura
Como sabemos, los cálculos de los especialistas del rezago educativo producto de la pandemia y que pues no se pudo resolver o atender bien, es que hay 3 millones de estudiantes en los diversos niveles de la estructura del sistema escolar que dejaron el sistema escolar y que se piensa que nunca más van a volver. Hemos perdido pues 3 millones de estudiantes del sistema escolar que nunca más volverán al mismo y pues es un gravísimo problema de atraso para el país, al tiempo que los presupuestos de cultura pues ha sufrido más de la mitad de reducción, el presupuesto para la cultura, el presupuesto para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Todas están esas realidades ahí presentes que no podemos ignorar y que pues hablan de probablemente de un ejercicio de gobierno que por la vía de los hechos no ha respondido a las grandes expectativas que se tenían del mismo, y ahí están los resultados. De otro lado, la política exterior, como ustedes saben, el presidente ahora va a esta reunión del APEC a Estados Unidos, pero se ha negado a salir del país. La presencia de México a nivel internacional ha sufrido un gran impacto. El presidente no va a las grandes reuniones donde se podría encontrar con sus pares, porque para él la mejor política exterior es la política interior, lo ha dicho más de una ocasión, y bueno, pues sí hay un impacto brutal. Los diplomáticos de carrera, pues con los cuales tengo una estrechísima relación, pues lamentan esta caída de México en la escena pública internacional en la medida que el presidente ha renunciado a estar en estos foros y en estos encuentros. Pues son algunos elementos. Sé que algunos, insisto, como comencé, que podría uno decir, pues no, yo estoy de acuerdo con lo que haga el gobierno, está muy bien, el presidente lo hace muy bien. Como ustedes saben, el presidente tiene una calificación relativamente buena del 58-60% de aceptación, que es muy semejante a la que tenía el presidente Cedillo, a la que tenía el presidente Fox, a la que tenía el presidente Calderón para este tiempo, a los términos del 5º año de gobierno. No el presidente Peña Nieto, que después de la Casa Blanca y Ayotzinapa cayó a niveles del 30-38% de aceptación, el más bajo nivel registrado en la historia moderna del país para un presidente. Pero la diferencia del presidente es que en relación a Cedillo, Fox y Calderón, es que la simpatía del presidente López Obrador es orgánica, o sea, es gente que realmente simpatiza con él, que es parte del voto duro. Vamos a ver qué termina por ocurrir en el proceso electoral de 2024. Hoy claramente tiene ventaja Claudia Sheinbaum, el segundo personaje político más visto en el país después del presidente, es el jefe del gobierno de la Ciudad de México, ha tenido esas ventajas. La candidata Xóchitl Gálvez era desconocida y todavía sigue siendo desconocida para un sector de la población, y se supone que su equipo trabaja precisamente en darla a conocer. Ya veremos cómo el candidato del MC empieza o no a subir en las encuestas, pero bueno, ahí está todo ese horizonte. Podríamos decir otras muchas cosas, y pues son elementos que quería compartir con ustedes. Y propongo a manera de reflexión 4 o 5 temas que me parece que hacen relación a la iglesia y en particular a los sacerdotes que están en contacto directo en una parroquia con los fieles. Uno, eh,
Me parece que necesitamos alentar que la gente haga realidad su derecho a votar y que en este sentido, pues debería de haber un esfuerzo para animar el voto y la participación ciudadana. Lo dejo como un tema a considerar. Dos, me parece también que en una sociedad con estos niveles de polarización en la que hoy estamos, pues debería haber una invitación a la objetividad, a no comprarse ni de boletos ni de uno ni de otro lado, sino invitar a las personas a construir opinión a partir de sí mismas y a partir de datos información y en este sentido superar o tratar de superar el tema de la polarización social. Un tercer tema me parece que debería ser también cuáles son los temas que considera la Iglesia que deberían de estar presentes en la campaña electoral del 2024, los temas de seguridad, los temas de justicia, de respeto a los derechos humanos, de la inclusión social, de más y mejores todavía programas sociales que hagan frente al problema de la pobreza extrema y de la pobreza. Cuatro, todo el aspecto de las libertades, el ejercicio de las libertades. A mí me parece que hoy, como nunca, la expresión pública de actores que no son el gobierno, pues ha sufrido un embate brutal desde las mañaneras del presidente que con nombre y apellido agrede a periodistas y a medios y desde mi punto de vista violenta la libertad de expresión. Pues estos son algunos de los aspectos que quería compartir con ustedes. Espero que les resulte de utilidad. Muchas gracias y lo mejor en el retiro en el que ahora están ustedes.